La abogada Sofía Sánchez, es asambleísta reelegida, ahora por el movimiento Construye Listas 25. Abogada Sánchez, hay decisión de varios sectores con apoyo nacional, ahora internacional, para aclarar el crimen de Fernando Villavicencio. Quisiéramos conocer cómo ve usted la situación. Hace 2 días estuvimos con Cristian Zurita. Él exteriorizó su esperanza de que el crimen se resuelva, pero dio un panorama de cómo están las cosas, señalando que es una tarea compleja llegar a determinar con precisión quién o quiénes son los autores intelectuales. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, Gustavo, muy buenos días. Un saludo también a la audiencia. Estamos preocupados porque a la final ya ha pasado más de un mes, todavía no se conoce a los autores intelectuales, es una tarea compleja. Tenemos que decir que la Fiscalía está haciendo su trabajo con celeridad, pero no se ha logrado tener la suficiente carga probatoria que permita llegar a los autores intelectuales. Nosotros el día lunes, a las afueras de la Fiscalía, dimos una rueda de prensa y pues en ese sentido, con total transparencia, podemos hacerlo público que hemos solicitado ya, fuimos quienes como bancada solicitamos la conformación de esta comisión ocasional que se conforme en la Asamblea Nacional, porque toda acción que se realice, si es que aún no tenemos los autores intelectuales, pues sumará a este proceso de investigación. Hay que seguir trabajando. Lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos es fundamental, motivará a ver si es que alguien, pues por esa cantidad de dinero, por esa recompensa, puede entregar información que sea suficiente para llegar a los autores intelectuales, pues, y eso es lo que venimos exigiendo, no solo la bancada, no solo la militancia, no solo la familia, sino todo un país. Abogada Sánchez, muy buenos días. Uno de los temas sobre los cuales ustedes se han pronunciado como asambleístas elegidos de la Alianza Construye Gente Buena es de la necesidad de que Diego Vallejo rinda su versión en esta investigación. Diego Vallejo salió hace algunos días a ofrecer algunas declaraciones. Él dice que tiene información importante, pidió ser escuchado, que su versión sea recogida. Para quienes nos están escuchando, Vallejo fue funcionario en su momento del correísmo, actualmente vive asilado en los Estados Unidos. Rosana, muy buenos días, un saludo también. Es importante lo que usted acaba de mencionar porque eso fue lo que exigimos el día lunes en la Fiscalía. Diego Vallejo, de manera voluntaria, envió un oficio a Fiscalía para que se le involucre en el proceso porque él quiere rendir versión y además de esto, que se explote sus celulares. Ha venido argumentando que tiene información en su teléfono necesaria donde él podrá probar que en algún momento hubo órdenes de José Serrano para que dé seguimiento a Fernando Villavicencio. Esto es lo que él manifiesta y eso es lo que él podría probar con la explotación de su teléfono. Él está en una condición de asilado político, deberá de rendir su versión en los Estados Unidos, pero es importante porque nosotros decimos que esta investigación no es un juego y no se envía un oficio de esta forma cuando no me voy a presentar. ¿Y por qué digo esto? Porque él ya debía de haberse presentado la semana anterior. El día de hoy tiene un nuevo llamamiento por parte de la Fiscalía y esperemos que no se fije una nueva fecha, sino que más bien entregue esta información. Todo lo que se pueda aportar con respecto a la investigación va a sumar en el proceso y Fiscalía verá si es que valora o no la prueba, si está dentro de las hipótesis que ellos están planteando en el proceso. Así que exigimos nosotros como bancada que si él presentó este oficio, pues acuda a rendir versión en Fiscalía. Con 14 personas detenidas por este caso, hay de hecho declaraciones y evidencias, teléfonos celulares con importante información. ¿Qué hipótesis o conjeturas se tienen hasta el momento sobre este tema? Gustavo, tengo que decir que hay información de algunos teléfonos que todavía no llega, es un trabajo bastante complejo, mucha información ha sido recabada. Antonio López, quien está involucrado en el proceso por ser abogado,
del mismo, él ha manifestado que la información todavía en el tema de las hipótesis no se puede hacer pública. Esto es un tema que ya compete a la Fiscalía. Ustedes recordarán que Fernando trabajó en muchos frentes y que a la final no se puede tener una sola dirección a quien apuntar, sino había muchísima información que recabar y Fiscalía está avanzando en eso. Es un proceso que cuenta ya con 5.800 hojas de versiones, allanamientos, testimonios, explotaciones de teléfonos y, por supuesto, en pocos días se cierra la instrucción fiscal con el tema de los autores materiales, que esa información pues ya se tenía y, como usted dice, hay 14 personas que están detenidas, pero lo que quiere todo un país es saber quién dio la orden, quién planificó todo esto, quién invirtió dinero para pagar a los sicarios y a toda la gente que estuvo preparando esta escena del crimen, pero posterior a eso también hay que analizar por qué, es decir, qué era lo que les asustaba tanto que Fernando Villavicencio tenía la información o que él llegue a ser el presidente del país. Entonces, en ese sentido, todo eso es lo que se tiene que ir analizando y pues nosotros desde este espacio, desde esta comisión, es lo menos que podemos hacer para ayudar en esta investigación. Es un compromiso moral que tiene la bancada, que tiene el bloque al pertenecer al proyecto político de Fernando Villavicencio y nosotros vamos a embanderar este tema en la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve usted las otras versiones que se han dado en la otra orilla? Sobre un supuesto magnicidio para afectar a las posibilidades electorales de la Revolución Ciudadana, como es conocido. Roberto Cuero ha sido el portavoz. Él sostiene que la falta de transparencia en la investigación está afectando y afectó ya en primera vuelta a este movimiento. A ver, ¿de qué investigación puede él hablar? Él no conoce lo que está sucediendo a la interna de la Fiscalía. Es más, Fiscalía ha sido muy respetuoso y no se ha hablado del tema. Así que no ha existido ninguna información que ha hecho pública para que les pueda afectar a ellos. Lo que sí hay que decir, Gustavo, y de manera frontal, es que ellos se sienten aludidos porque fueron los principales perseguidores de Fernando Villavicencio, quienes insultaban, quienes quisieron silenciar su voz en la Asamblea Nacional con 18 denuncias que fueron presentadas porque en su momento ellos tenían mayoría en el CAL y querían hacer absolutamente todo. Y cuando se bajó todo ese discurso, cuando Fernando presentó una acción de protección porque ya era inevitable el tema de las denuncias que se iban presentando y un juez falló a su favor. Solo ahí pararon con estas denuncias en el CAL. Ese era un abuso de poder por tener mayoría en su momento con Virgilio Saquicela y el Partido Social Cristiano. Eso era lo que sucedía en la Asamblea Nacional. Así que yo creería que aquí ellos no son víctimas. Las únicas víctimas son sus hijos, su familia, su militancia, sus amigos más cercanos. Esos son las principales víctimas de este crimen tan vil que sucedió el 9 de agosto. Ellos no podrían victimizarse de esto y nosotros rechazamos que utilicen el crimen de Fernando Villavicencio para hacer protagonismo político en estas semanas que quedan para llegar a la segunda vuelta. Ahora, abogada, esto respecto de estas declaraciones o estas exigencias, pedidos que hizo Roberto Cuero como asambleísta elegido del correísmo, pero ¿qué opinión le merece a usted también la participación de Ricardo Vanegas? Bueno, primero decirle con respecto a los 5 asambleístas, uno de ellos, Roberto Cuero, recordarán ustedes que existe un proceso paralelo, es decir, que no tiene que involucrarse o mezclarle con el proceso de la investigación del asesinato. Ellos fueron denunciados por Fernando Villavicencio en su momento para que... Sí, para que, o sea, ¿por qué? Porque alguien comentó en la asamblea que había una planificación para atentar contra su vida y Fernando presentó esta denuncia. Entonces ellos cuando se pronuncian con respecto a este proceso, manifiestan que este proceso no debería incluso continuar o que ya se están haciendo ciertos señalamientos. La Fiscalía tiene que hacer su trabajo y ese es otro proceso que también tiene que llegar a ser investigado. Y ya Fiscalía determinará qué fue lo que sucedió con respecto a esta denuncia que presentó Fernando semanas antes de que se disuelva la Asamblea Nacional. Con respecto a Ricardo, pues él también ha hecho algunos anuncios, en su momento tomó, yo diría, ciertos protagonismos que ya fueron anunciados por su familia, que él no era el abogado, es decir, él podrá comentar como un ciudadano más. Sin embargo, nosotros creemos
que no se pueden generar hipótesis ni desviar la atención de la investigación. Y eso es lo que han hecho algunos actores. En este caso voy a hablar el exministro José Serrano y quienes han venido anunciando algunas cosas, y en su momento también Ricardo. Yo creo que ahora él ha bajado el nivel de esas declaraciones que son necesarias que sí se lo haga, es decir, que no se anuncien temas si es que no se tienen todas las pruebas, porque Fiscalía es quien está investigando, y si es que tienen alguna información que es privilegiada, vayan y entreguen a Fiscalía. Eso sería un camino que se debería tomar en el caso de que me llegue a mí una información que es urgente. Él ha asumido la defensa, me parece, de ciertos familiares que no son los cercanos a Fernando ni a sus hijos, así que él tendrá que trabajar en ese sentido. Pero ya en la investigación como tal, yo creería que ningún actor debe anunciar ciertas hipótesis o crear narrativas mientras Fiscalía no anuncie con toda la carga probatoria que tiene en su momento para saber quiénes son los autores intelectuales. ¿Usted le conoce a Ricardo Vanegas, asambleísta Sánchez? Por lo menos de eso se suponía. Estuvieron en una serie de acciones públicas cuando funcionaba aún la Comisión de Fiscalización y la presidía Fernando Villavicencio en la Asamblea. Conformaron además el Frente Parlamentario Anticorrupción. ¿Cómo se dieron esos acercamientos entre Ricardo Vanegas y ustedes, Fernando Villavicencio en particular? ¿Cómo se ha dado la ruptura de hoy? Cristian Zurita, en el diálogo que hicimos mención de hace 2 días, sugiere que Ricardo Vanegas está ahora actuando funcionalmente al correísmo. Bueno, nosotros cuando conformamos el Frente Parlamentario Anticorrupción, quería yo comentar esto que es necesario, pues hubieron alrededor de 17, 18 legisladores que se sumaron a este frente. Ahora, no trabajaban activamente en todos los temas. Fernando y mi persona pues estuvimos juntos en todos los temas trabajando, pero no así todos los legisladores. Entonces, en ese sentido, hubo una invitación amplia de quienes quieren sumarse a la investigación de algunos procesos que ya no se podía dar en la Comisión de Fiscalización porque Fernando no tenía mayoría y se bloqueaban muchos temas. Entonces nosotros decidimos conformar este frente, invitamos a muchos asambleístas y en ese sentido pues Ricardo también se sumó. Él trabajó conjuntamente en algunos temas, yo jamás podría negarlo si fue público, y ahora en su momento, claro, hay ciertas criterios que se podría dar de él por qué está entregando esta información, haciéndola pública en ese sentido, y ha tenido coincidencias con una narrativa que ha creado también el exministro Serrano, y por ahí puede venir ese criterio que tiene Cristian. No he conversado con Ricardo en los últimos meses, así que no podría saber a ciencia cierta si es que él está trabajando para esa tendencia. Él siempre ha dicho que es contrario a esa tendencia, entonces un poco crea esta confusión que ustedes también la tienen. Ya en el ámbito político, asambleísta Sánchez construye gente buena, listas 25. ¿Qué posición mantiene con respecto a la segunda vuelta electoral? Bueno, Gustavo, no han existido acercamientos, yo lo tengo que decir aquí de manera pública, que ustedes saben, la prensa sabe, la militancia sabe, ese voto duro que tenía en su momento Fernando Villavicencio, saben por quién nosotros jamás inclinaríamos la balanza, por quién, con quién no nos sentaríamos a conversar, porque han sido opuestos a nuestros ideales, al trabajo que veníamos haciendo en la Asamblea. Con respecto a Daniel Noboa, no ha existido ningún acercamiento. Yo creo que en el caso de un apoyo como tal, es decir, de el movimiento de la bancada, deberían trabajarse en el marco de una agenda legislativa, es decir, de las propuestas que nosotros planteamos en su momento como plan de trabajo con Fernando Villavicencio. No ha existido ese acercamiento, así que sería irresponsable pues de nuestra parte anunciar ahora pues un apoyo público si no hemos trabajado en esas propuestas. El apoyo debe darse en ese marco. ¿Por qué? Porque después va a ser fundamental el trabajo en la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos propuestas que queremos que salgan en este año 2 meses, y claro, para eso se van a necesitar 70 voluntades y armar una mayoría que nos permita eso. Seguramente ahí se podrá conversar en unas alianzas, pero ahora para un apoyo en el Ejecutivo como tal, pues cada persona decidirá y ustedes sabrán por quiénes nosotros no iríamos nunca.
El grupo de asambleístas, que entendemos son 29, de Construye Gente Buena, se encuentran sólidos, tienen objetivos claros, una agenda definida, pues fue públicamente conocido también que tuvieron algunas reuniones. Bueno, hemos hecho algunos talleres, reuniones donde se ha planificado esto, donde se tienen los objetivos claros, donde ya tenemos identificado cuáles son los temas que van a ser prioridad a la interna de la Asamblea y venimos trabajando juntos. El día de ayer hubo ya una resolución por parte del Tribunal Electoral de Napo donde se ratifica una asambleísta nuestra también y pues los 3 curules que ganamos en el exterior esperamos que la gente acuda a votar y también recuperemos esos curules para ya consolidarnos en un bloque de 30 o 31 asambleístas como tal. Venimos trabajando en la agenda legislativa. ¿Qué grado de certeza tienen que puedan mantener esas curules de asambleístas del exterior? No le notamos muy optimista a Cristian Zurita. No por el trabajo de los compañeros, Gustavo, sino más bien por cómo ha venido trabajando el CNE durante este último tiempo, ¿no? Nosotros lo hicimos y se hizo un gran trabajo en los Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, y se tenían esos curules de un voto legítimo para el proyecto de Fernando Villavicencio, y ahora es complicado que la gente en el exterior acuda a las urnas, ¿no? Ahora el voto ya no será telemático, el voto será presencial, y pues hay ciertas dudas del control electoral, de que se respeten los resultados como tal. Por eso hubo tantas exigencias por parte del correísmo de que se repitan estas elecciones. El CNE no ha dado garantías en este proceso electoral y no solo hablamos de las elecciones en el exterior, nosotros hemos sido perjudicados desde el asesinato de nuestro candidato, desde que no pudimos estar en el debate y ya posterior repetir estas elecciones. Un curul en la Asamblea Nacional, es decir, un asambleísta es tan importante, no se diga 3. Y en ese sentido, pues aspiramos a que la gente pueda apoyar, a que los migrantes sepan los proyectos que tenían nuestros asambleístas por el exterior. En el caso de los Estados Unidos, esa solicitud del TPS, que es esa condición temporal que se puede dar a los migrantes y que es una solicitud que se la hace de gobierno a gobierno. Habían varias propuestas, ¿no?, para los migrantes y pues esperamos que ellos tomen una mejor decisión. Siempre va a haber esa desventaja porque recordemos que en una segunda vuelta ya no están todos los candidatos presidenciales y pues ahí puede haber algún tipo de cambio, violentando toda ley, ¿no? Porque ¿qué dice nuestra normativa? Es que los legisladores tienen que elegirse en primera vuelta o de no 10 días posteriores. Y hoy estamos eligiendo en una segunda vuelta y respetando toda normativa, pues, y el CNE ya tendrá en algún momento también su castigo. Aunque quiero decir, Gustavo, que nosotros nos hemos planteado como prioridad el juicio político al CNE, pero ellos vienen prorrogándose en funciones con esas artimañas a la interna, convocando cada vez a elecciones para que no sean sujetos de control político. Y me parece que ahora ya han convocado a la elección de una junta parroquial en Pichincha y así se mantienen en calendario electoral para no ser sujetas de juicio político en la Asamblea Nacional. Lo que sucede con el CNE es inaceptable y pues en algún momento también ya les tocará la hora porque no están cumpliendo sus funciones como tal. Ahora, de acuerdo con la experiencia que usted adquirió en su primera fase como asambleísta por Pachacutic, ¿qué es lo que no se tiene que hacer para que suceda algo similar a Pachacutic, que comenzó con un bloque sólido, similar cuantitativamente al de Construye Gente Buena, pero terminó absolutamente dividido y disminuido? Bueno, no solo Pachacutic, sucedió también con la izquierda democrática. Yo, Gustavo, he venido analizando eso porque es urgente que tomemos todas las prevenciones para que nuestro bloque se mantenga orgánico, se mantenga unido. Principalmente hay que sostener un liderazgo al externo y un liderazgo interno y sobre todo de todo este proyecto, ¿no? Y aquí nosotros hablamos de que este es un proyecto de Fernando Villavicencio y eso es lo que se tendrá que sostener. Si es que actuamos en ese marco, pues vamos a mantenernos juntos. La idea es que este bloque no se divida, de que se respete estos procesos internos de decisión, es decir, que existe una democracia interna también en el momento de las votaciones, pero que lo que se decida pues se respete y se vea reflejado en un voto orgánico ya en la Asamblea Nacional como tal. Así que en eso estamos trabajando, fortaleciendo esa unidad, priorizando lo que cada legislador puede
puede hacer de acuerdo a sus fortalezas y los procesos que realicen en las comisiones, y pues trabajaremos así, de manera conjunta. Yo aspiro a que así como iniciamos, se culmine este proceso de 1 año, 2 meses. Volviendo al tema de la investigación de Fernando Villavicencio, a mediados de agosto, el 18 o 17 de agosto, por allí, usted fue llamada a la Fiscalía conjuntamente con Ricardo Vanegas, Gisela Molina, para dar declaraciones sobre el tema. ¿Qué es lo que se pudo aportar allí? A ver, esa convocatoria que usted acaba de mencionar es en el proceso paralelo, ¿no? No es en el proceso que se tiene sobre el asesinato de Fernando. Este es un proceso en el que fueron denunciados los 5 legisladores, y lo que nosotros hemos manifestado, bueno, en mi caso yo había pedido una nueva fecha de comparecencia porque tenía que argumentar eso para pedir una comparecencia telemática, ya que me encontraba acá en la ciudad de Cuenca, pero nosotros argumentaremos lo que Fernando nos comentó con respecto al tema, ¿no? Que una legisladora fue quien le comentó que había esta planificación por parte de los 5 legisladores. Eso es lo que nosotros conocemos. No existe mayor información con respecto al tema, pero acudiremos cuando nos convoque nuevamente la Fiscalía. ¿Y esa investigación ha avanzado? Iba contra Pablo Muentes. Él no es de la Revolución Ciudadana, era del Partido Social Cristiano, pero estaban otros 4 legisladores de la Revolución Ciudadana. Sí, el proceso está avanzando, la Fiscalía está tomando las respectivas versiones, sigue su curso, está en esas investigaciones, y pues nosotros el momento que estamos convocados nuevamente, pues igual participaremos. Es un deber moral que tenemos de ir a contar a la Fiscalía lo que sucedía también a la interna de la Asamblea Nacional. Bueno, doblando la página, cuéntenos sobre las reuniones que se han mantenido con legisladores de la provincia de la Suay. Algunos de ellos señalaron que se habría hablado para actuar en bloque en la Asamblea, llevando adelante una agenda en favor de la provincia. ¿Cuál es esta agenda? ¿Cuáles serían los principales puntos? Bueno, a ver, van a haber agendas nacionales seguramente en las cuales no vamos a coincidir, pero nosotros hemos priorizado temas fundamentales como es la defensa del agua, la defensa de las consultas populares, el tema de seguridad. Pues todos apuntamos a que los temas de seguridad puedan ser priorizados en la Asamblea Nacional, una defensa total lo que sucedió con respecto a, voy a poner ejemplos, ¿no? Con la empresa eléctrica, estos fideicomisos que querían firmarse en su momento, y que de una u otra forma fortalece más el centralismo de que tanto hemos criticado, ¿no? Hemos también planteado la propuesta de crear una especie de comité que nos permita dar seguimiento a todos estos trámites con las distintas autoridades de la provincia. Con ellos también nos hemos reunido, hemos mantenido algunas propuestas conjuntas. Hay un tema de poder local, que fue el nombre que le pusimos con Fernando a una propuesta con respecto a la distribución de los tributos de cada provincia, y que esos recursos regresen acá para tener presupuesto, que tanto nos hemos quejado porque todo se decide en Quito y no se ha dado prioridad al tema vial, al tema de seguridad en la provincia de la Suay, ¿no? Entonces hemos coincidido con estos temas con los 5 legisladores, y pues ahí haremos fuerza para que esto suceda. Trabajamos conjuntamente en esa agenda, y claro, en los temas nacionales donde ya no coincidimos, pues tendremos que tomar nuestra postura de acuerdo a los bloques legislativos. ¿Alguna iniciativa se haya ingresado dentro de esta agenda con respecto al Código Orgánico Financiero, que es una de los engranajes burocráticos que existen para fortalecer el centralismo? Justamente es nosotros lo denominamos poder local. Me parece que Adrián tenía otro nombre de esta ley, que es de esta propuesta de ley, que es bastante similar, pero ahí vamos a necesitar también el apoyo de quien asuma el Ejecutivo, porque recordemos que en el trabajo legislativo, pues cuando se cambian temas económicos, cuando se toca los tributos de esta distribución, se necesita que esta propuesta también venga del Ejecutivo, no solo que es una iniciativa nuestra, es decir, tener el apoyo de ellos para ingresar por parte del Ejecutivo la propuesta. Así que la trabajaremos. En el caso del asambleísta
ADN, Diego Matovelli, pues él ha manifestado que en el caso de que llegue Daniel Noboa, pues se trabajará conjuntamente en esta propuesta, hay el compromiso, y pues en el caso de ERC, pues Leonardo Berresuet y Mabel Méndez también han manifestado que es algo que sí se lo puede trabajar, hay ese compromiso, pues esperemos que se cumpla, pues porque nosotros hoy no tenemos un candidato que llegue a la segunda vuelta, los otros legisladores tampoco, pero si es que ellos asumen ese compromiso, pues esperamos que al menos en ese tema podamos trabajar conjuntamente. ¿Qué ha sabido usted sobre la ley 47, que tiene interés también desde el punto de vista de descentralización y del hecho de compartir recursos por la riqueza que se genera aquí, en este caso la energía eléctrica en la zona de Paute? Esta ley fue objeto de reformas en la Asamblea en el mes de enero. La última vez que conversábamos con usted sobre este tema, usted señalaba que no había sido acogida esta reforma ya llevada a cabo en forma práctica por el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cómo se encuentra esa situación? Bueno, Gustavo, planteé yo también ese tema dentro de los ejes que vamos a trabajar con los legisladores de la provincia de La Suay. Fui ponente de esa ley, por lo tanto, nos corresponde dar seguimiento y que se entreguen. Tengo entendido que hasta el momento no ha sido ya entregado el presupuesto por parte del Ministerio de Finanzas a los distintos gobiernos provinciales, municipales y parroquiales, que es a quienes les pertenece ese dinero, al menos acá en la provincia de Cañar, Morona y Azuay. No ha sido entregado, por lo tanto, claro, al no tener una asamblea que les fiscalice, pues no tienen ninguna presión, pero esperamos nosotros llegar en diciembre y que se fiscalice y se entregue ese dinero que es obligatorio. Ese dinero viene ya de las regalías, es decir, de las utilidades que dan las hidroeléctricas, y tiene que ser entregado de manera directa. Claro que había un dinero que con años pasados estaba acumulado, pero ya, por ejemplo, de este año vayan entregando y el acumulado vayan entregando por plazos, pero tengan la voluntad de entregar, porque ese dinero es de acuerdo a la ley, le pertenece a los gobiernos de acá, de estas provincias. Así que nosotros lo haremos desde la Asamblea, fiscalizaremos que eso se cumpla. Bien, y un tema final, en temas relacionados con el medio ambiente, las posiciones del gobierno de Lasso. ¿Qué opina usted sobre esa creciente preocupación que se ha generado por posibles incumplimientos del gobierno de Lasso con respecto a la consulta popular del Yasuní? Bueno, Gustavo, la consulta popular es, yo diría que en democracia, uno de los temas que se tiene que respetar, porque ya está decidido. O sea, no es que yo llego a ser gobierno y si quiero cumplo y si no, no cumplo. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Que no existe una ley que nos diga los mecanismos de cumplimiento y sobre todo de sanción en el caso de que esto no llegara a cumplirse, ¿no? Nosotros presentamos un proyecto de ley con respecto a esto, porque ya lo vivimos acá en la consulta popular en Girón y la de Azuay, que no se está respetando tampoco, que a cuentagotas quieren aparentar que se cumple cuando no, cuando sabemos los azuayos que no se está cumpliendo. Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, hace falta normativa, pero sobre todo sanciones para quienes no cumplan. En el tema del Yasuní es sumamente grave. Nosotros estaremos ahí para desde la Asamblea fiscalizar que eso se cumpla. Aquí no pueden decir esto no voy a cumplir o no se puede cumplir, no. La consulta popular fue una orden de la Corte Constitucional y hoy tenemos que ver cómo se cumple. Claro que no va a ser de la noche a la mañana, tiene que ser un tema progresivo, pero tiene que ya empezarse a dar el cumplimiento. Ahora, ¿no se puede configurar allí algún tipo de figura como desacato? Hemos visto a la Corte Constitucional actuar con omnipotencia, incluso determinando casos de los más diversos en Ecuador, y recordemos que la consulta popular pasó a través de la Corte Constitucional. Cuando se aprobó la consulta, ordenó paralelamente que en caso de que gane el sí, como efectivamente ocurrió, el gobierno ecuatoriano debería retirar todas las operaciones petroleras en el bloque ITT en un plazo máximo de un año. Podría configurarse ese tema legal, pero habría que iniciar la acción, ¿no? Para que legalmente proceda. Pero también es un proceso de fiscalización para quien asuma la cartera del Ministerio de Ambiente, ¿no? Porque en caso de que no cumpla, pues va a ser destituido por la Asamblea en su momento que se configure el juicio político. Bien, le agradecemos a asambleísta Sánchez. Muchas gracias, Gustavo, un gusto y pues a las órdenes. La asambleísta Sofía Sánchez fue
reelegida como tal, ahora por el movimiento Construye Listas 25. En el periodo pasado fue elegida por Pachacutic. Son las 8.